y de mi solista, ¿no? Ha bailado la mayoría del repertorio clásico como Raimonda, El lago de los cisnes, La Firma Gardel, Copelia, La Bella Durmiente, Cascanueces, etc. Luego pasó a desempeñar los roles de carácter como Corsario, La Bayadera, Quijote, entre otros. También participó en los certámenes internacionales y nacionales realizados en Trujillo, realizando también giras al interior y fuera del país como Cuba, Ecuador, Tacna, Arequipa, Trujillo, Huancayo, y actualmente se dedica a la enseñanza. Un aplauso, por favor. Y también tenemos como invitados al magíster, profesor Emilio Yepes Barreto, ¿no? Que es un profesional de la educación con formación con técnica en pedagogía, colegio, universidad y administración y mercadeo, ¿no? Y licenciado en educación, mención en música, Universidad de Carabobo. Es egresado de la maestría en docencia e investigación universitaria en la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con amplia experiencia en el área de la educación inicial y primaria, destacando en la creación de recursos didácticos y la implementación de metodologías de aprendizaje activo de alternativas. Su investigación previa incluyó el método ORS, ¿no?, para la enseñanza musical a través del baile, y actualmente está diseñando un manual para la enseñanza en la lectura musical basado en este enfoque. Además pertenece al grupo de investigación Lenguas y Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por favor, un aplauso. Bueno, también tengo el agrado de invitar como invitada a la maestra que estuvo en el curso que nos acompañó durante todo el semestre en Historia de la Música, magíster Ivonne Schiaffino Alvarado, concertista de piano, ¿no? Su formación empezó desde muy niña, desde los 3-5 años, ¿verdad?, con la maestra Teresa Quesada, quien la formó en todo lo que es la formación artística desde el Conservatorio Nacional de Lima. Después tuvo la beca al Teatro Colón de Buenos Aires, se graduó de técnica preparadora de óperas, ¿no?, y estuvo como 20 años con la gran maestra Olga Ferri, que fue su correpetidora de piano para ballet. Por favor, un gran aplauso también a la maestra Olga Ferri. Ahora vamos a empezar con nuestros alumnos, ¿no? Para empezar primero, por favor, cada uno se va. También vamos a tener el gusto de escuchar en el violonchelo a la maestra Carla Canción. Bueno, vamos a empezar con el alumno. Por favor, tiene el micrófono. Por favor, se van presentando, ¿no? Muy buenos días con todos. Buenos días, maestros, compañeros, miembros del jurado. Les agradezco primeramente por estar aquí reunidos en este día tan importante para nosotros. Me presento, soy Luis Sánchez, estudiante de la carrera de danza, lo cual hoy les hablaré sobre la sinfonía, su origen, evolución y un breve síntesis sobre la Sinfonía Heroica de Beethoven. Pero primeramente nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la sinfonía? Pues bien, la sinfonía es una composición musical que es escrita para una orquesta, ¿no?, en la que participan instrumentos de cuerda, viento y percusión. Generalmente está dividida
en 4 movimientos, y cada uno de estos movimientos expresa una idea diferente o una emoción. Pero ¿cuáles son estos 4 movimientos? Les hablaré brevemente para que así podamos disfrutar todas las exposiciones y la presentación al final. ¿Ok? El primer movimiento suele ser rápido y sobre todo energético, en donde presenta el tema principal de la obra, y no solo eso, sino que también capta la atención del público. El segundo movimiento es lo contrario. ¿Por qué? Porque es lo más lento y tranquilo, que se utiliza para expresar emociones como la calma, como la tristeza, o inclusive también la reflexión. Asimismo, el tercer movimiento tiene un ritmo más alegre, más dinámico, ¿no? En la época clásica era un minueto, y finalmente el cuarto movimiento es el cierre de la sinfonía. Generalmente es rápido, brillante, y sobre todo termina la obra con mucha fuerza. Un ejemplo que les puedo dar es, vamos a comparar estos movimientos con una película, ¿ok? El primer movimiento es donde presenta la historia de la película. El segundo muestra los momentos más emotivos, y el tercero cambia el ambiente con más energía, ¿no? Y el cuarto ofrece ese toque final que te emociona. Pues bien, ahora les hablaré sobre el origen y la evolución de la sinfonía. Bien, para algunos capaz es algo nuevo, otros capaz están recordando, pero la sinfonía nació en el siglo XVIII, durante el periodo clásico, que al principio era una pieza corta que servía como introducción para las óperas. Con el tiempo, los compositores como Mozart pues desarrollaron este género haciéndolo más largo y sobre todo organizado. Pero, como en cada historia siempre hay un pero, llega este grandioso Beethoven, que revolucionó totalmente la sinfonía a darle mayor profundidad, emoción y sobre todo fuerza, convirtiéndola en una obra mucho más expresiva y marcando sobre todo el paso hacia el romanticismo. Pues bien, finalmente les hablaré sobre la Sinfonía Heroica, que también es conocida como la tercera sinfonía de Beethoven, que fue compuesta en 1803, que al principio Beethoven quiso dedicársela a Napoleón Bonaparte, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué Napoleón? Básicamente lo que pasa es que Beethoven lo admiraba bastante, porque Napoleón era como un defensor de la libertad. Sin embargo, cuando Napoleón se proclamó emperador, pues Beethoven se sintió decepcionado y decidió borrar esta dedicatoria. En esta obra también podemos identificar los 4 movimientos, en donde el primer movimiento transmite la fuerza y heroísmo. El segundo es una marcha fúnebre que expresa el dolor y la reflexión. El tercero es el minueto que está lleno de energía, que está lleno de esperanza. Y el cuarto movimiento termina con un final brillante que simboliza la victoria y la superación. Y con esto cierro mi presentación. La sinfonía pasó de ser una introducción musical a convertirse a las formas más importantes de la música clásica. Gracias a Beethoven y a su Sinfonía Heroica, este género evolucionó y sobre todo dejó una huella muy importante en la historia de la música, ¿no? Entonces, conmigo eso es todo. Espero que les haya gustado esta breve exposición. Capaz para alguien es algo nuevo y otros de repente están volviendo a recordar, pero como decimos nosotros los peruanos, volver a recordar es volver a vivir. Bueno, ahora le daré pase a mi compañera para que les pueda también un poco también decir otros puntos más sobre la historia, ¿no? que el día vamos a abarcar.
Buenos días con todos. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre la sinfonía romántica y el nacionalismo romántico. Bueno, en estos dos aspectos muy importantes en la historia de la música del siglo XIX. Para comprender esto, debemos saber y recordar que durante el clasicismo la música buscaba principalmente el equilibrio, el orden, la perfección formal. Sin embargo, con el inicio del romanticismo, los compositores comenzaron a interesarse más por expresar sus emociones, su imaginación y su visión personal del mundo. Es justamente en este contexto que es donde aparece la sinfonía romántica. Es así que debemos ver que es una evolución de la sinfonía clásica, lo cual conserva la estructura de varios movimientos, adquiere una dimensión mucho más libre y expresiva. Y también debemos recordar que los compositores ya no buscaban solamente escribir música elegante, sino transmitir emociones intensas como el amor, la tristeza, la esperanza, la angustia o el heroísmo. Por ello, las obras comenzaron a ser más largas, con una orquesta mucho más grande y con una mayor variedad de instrumentos y colores sonoros. Es así que los cambios de intensidad, velocidad y armonía permitían crear ambientes muy dramáticos y emocionales. Una de las características de la sinfonía romántica podemos ver que es que tiene mayor libertad, creatividad para el compositor, una expresión profunda de los sentimientos, el uso de las orquestas eran más numerosas y el contraste muy marcado entre momentos suaves y momentos con gran intensidad. Las melodías eran muy amplias y expresivas. Desarrolló música más extensa en los periodos del clasicismo. Uno de los compositores podemos ver que era Berlioz, Brahms, Tchaikovsky, entre otros, llevaron la sinfonía a un nivel completamente nuevo. Ahora, el nacionalismo romántico es totalmente diferente, ya que comparte un poco con el romanticismo. Está también durante el siglo XIX, muchos países buscaban fortalecer su identidad nacional. Es así que por esa razón los compositores comenzaron a incorporar en sus obras elementos propios de su cultura, como melodías populares, tradicionales, leyendas, paisajes e incluso acontecimientos históricos. Es así que el objeto era que la música representara el espíritu de su pueblo. Por ejemplo, podemos ver la cultura de Grieg, reflejo de la cultura noruega, y muchos más, entre otras leyendas, países, incluso acontecimientos históricos. El objeto era que la música representara mucho mayor la intensidad de las tradiciones. Y es así que gracias a este movimiento la música dejó de tener un lenguaje únicamente europeo y comenzó a mostrar la diversidad cultural de cada nación. Entonces, para poder concluir, podemos decir que la sinfonía romántica transformó profundamente la música porque permitió a los compositores expresar sus emociones con mucha mayor libertad. Al mismo tiempo, el nacionalismo romántico hizo posible que cada país reflejara su identidad a través de la música, enriqueciendo el repertorio sinfónico con nuevas melodías, ritmos y tradiciones. E incluso en la actualidad, muchas bandas sonoras como El Castillo Ambulante continúan inspirándose en su legado romántico, demostrando que el estilo sigue vigente y continúa emocionando al público. Es así que ahora les vamos a presentar El Castillo Ambulante, compuesto por Ye Hisaishi.
Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar del siguiente tema, del dodecafonismo de Arnold Schoenberg y la Segunda Escuela de Viena. Bueno, a comienzos del siglo XX, muchos compositores pensaban que la música tradicional, basada en la tonalidad, había llegado a sus límites. Pero por eso comenzaron a buscar nuevas formas de expresión. Y en el contexto que apreció Arnold Schoenberg, que era un compositor austriaco nacido en Viena en 1874 y considerado una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, Schoenberg pasó por varias etapas de la música. Primero compuso siguiendo las reglas tradicionales y luego comenzó a experimentar. Comenzó a experimentar con la música tonal y finalmente desarrolló lo que era el dodecafonismo, que, bueno, o sea, que significa 12 notas musicales. Una técnica que buscaba dar un nuevo orden a la música. Y consistía en utilizar estos 12 sonidos de la escuela cromática, dándoles la misma importancia. A diferencia de la música tradicional, donde existe una nota principal o tónica, en el dodecafonismo ninguna nota dominaba sobre otra. Para ello, el compositor creaba una serie de 12 notas diferentes que servía como base para toda la partitura, para toda la pieza musical. Las ideas de Schoenberg dieron origen a la llamada Segunda Escuela de Viena, formada por él y dos de sus principales alumnos, que era
Alban Berg y Anton Weber. Se llama Segunda Escuela porque la primera escuela de Viena ya estuvo integrada por compositores clásicos como Haydn, Beethoven o Mozart. Alban Berg destacó por combinar las técnicas modernas de Schoenberg con una gran expresividad emocional. Entre sus obras más conocidas se encuentran las óperas de Weizsäcker y Lulu. Y por otro lado, Anton Werm desarrolló un estilo mucho más breve y preciso, que tuvo una gran influencia en la música contemporánea. La importancia del dodecafonismo es que rompió con siglos de tradición tonal y abrió las puertas a un camino de nuevas formas de composición durante el siglo XX. Aunque puede resultar difícil de escuchar para algunas personas, fue una innovación fundamental en la historia de la música. Y para concluir, podemos decir que Arnold Schoenberg creó el dodecafonismo como una nueva forma de organizar los sonidos, junto con sus dos alumnos. Y formó la Segunda Escuela de Viena y construyó y contribuyó a transformar profundamente la música moderna. Y a continuación, una pieza musical que van a tocar mis maestras. Quería hacer una pequeña... un pequeño comentario, ¿no? Con respecto a la obra que vamos a tocar. Es un tango clásico, digamos, del maestro Astor Piazzolla, argentino. Quería comentarles este tema porque el maestro Piazzolla, ¿no? En lugar de... yo conocí a José Dragato, que fue uno de los arreglistas del conjunto del maestro Astor Piazzolla y gran chelista. Y lo importante es destacar que él estudió en Francia, así como muchos compositores latinoamericanos, con la maestra Nadia Boulanger. Cuando él fue a estudiar, Astor fue a estudiar con Nadia, él quería seguir el tema de la composición con todas las técnicas académicas, ¿no? Propias de la época, ¿no? En la época contemporánea. Y entonces la maestra le dijo, lo que usted tiene que hacer, señor Piazzolla, es componer, sí, pero en base de los temas de su país, ¿no? Así como le sugirió también a otros compositores como nuestro Gerardo Guevara. Entonces, agarrar elementos propios, ¿no? Como decir, bueno, acá en el Perú, el guayno, la marinera, ¿no? De los géneros. En el caso de Astor dijo, ajá, muy bien maestra, voy a componer un tango, ¿no? Y entonces él dijo, pero primero voy a ver en qué me inspiro. Entonces estuvo paseando en París, en Río Sena, y me inspiró este tango que vamos a escuchar, tango clásico, el Río Sena.
Muy buenos días con todos, profesora, compañeros y público en general. Ya para concluir con las exposiciones, en esta ocasión yo voy a hablar sobre dos instrumentos importantes que han tenido una mayor influencia dentro de la historia de la música, que vendría a ser el violonchelo y el piano. Ambos son ampliamente utilizados en distintos géneros musicales y tienen la capacidad de poder transmitir emociones e enriquecer las interpretaciones musicales. Comenzaré hablando primero sobre el violonchelo, también conocido como el cello. Es un instrumento que pertenece a la familia de las cuerdas, pertenece a la familia junto con el violín, la viola y el contrabajo. Este instrumento se toca mayormente sentado, apoyando el instrumento en el suelo mediante una pica metálica, mientras el intérprete utiliza un arco para hacer vibrar las cuerdas. También puede tocarse mediante la técnica llamada pizzicato, que consiste en pulsar las cuerdas con los dedos. Hablando un poquito más del origen de este instrumento, se remonta en la época hacia inicios del siglo XVI, principalmente en Italia, donde surge como una evolución de otros instrumentos de cuerda, ¿no? A lo largo de todos estos años se fue perfeccionando hasta adquirir la forma que conocemos hoy en día. Durante el periodo barroco, este instrumento comenzó a ganar mayor protagonismo gracias a compositores como Johann Sebastian Bach, como la mayoría lo conocemos, quien escribió las famosas obras como Suite para violonchelo solo, consideradas hoy una de las obras más importantes para este instrumento. Posteriormente, durante los periodos clásico y el romanticismo, el violonchelo se consolidó como un instrumento fundamental durante toda la orquesta como en la música de cámara. El sonido del violonchelo se produce cuando las cuerdas vibran al ser frotadas con el arco o cuando son pulsadas mediante los dedos. Estas vibraciones se transmiten al cuerpo del instrumento, que actúa como una caja de resonancia y amplifica el sonido. Una de sus principales características de este instrumento es su timbre cálido, profundo y muy expresivo, ¿no? Muchas personas consideran que su sonido es uno de los más cercanos al de la voz humana debido a la gran variedad de emociones que puede generar este instrumento. Gracias a ello, el violonchelo puede interpretar tanto melodías suaves, melodías como pasajes llenos de intensidad. Actualmente este instrumento se utiliza en orquestas sinfónicas, grupos de músicos de cámara, conciertos como instrumentos de solista y también en géneros como el jazz, el rock, la música contemporánea, incluso en bandas sonoras de películas. Ahora hablando un poco más, ya pasando al instrumento, el piano. Este es un instrumento de teclado que produce el sonido mediante un mecanismo interno de martillos que golpean las cuerdas cuando se presionan con las teclas. Por esta razón se clasifica como un instrumento de cuerda percutida.
Este instrumento fue inventado a comienzos del siglo XVIII por el italiano Bartolomeo Cristofori. Antes de su creación debemos conocer que existía el clavecí, que es un instrumento que no permitía controlar la intensidad del sonido. Gracias a este italiano Bartolomeo Cristofori se desarrolla un nuevo mecanismo, ¿no?, que hacía posible tocar con diferentes niveles de fuerza, ¿no?, permitiendo así sonidos un poquito más suaves y fuertes, ¿no? Es de ahí que proviene el nombre original pianoforte, que con el tiempo pasó a conocerse simplemente como hoy en día lo conocemos como piano. Cuando el intérprete presiona una tecla, un pequeño martillo golpea una cuerda en el interior del instrumento, lo cual esa cuerda vibra y el sonido se amplifica gracias a la caja de la resonancia. Además, el piano cuenta con pedales que permite prolongar o modificar el sonido, ofreciendo así una mayor variedad de posibilidades interpretativas. Entre sus principales características del piano, se destaca por su amplio registro sonoro y la capacidad de poder interpretar melodías y acompañamientos al mismo tiempo. Esto convierte al piano en uno de los instrumentos más completos y versátiles que pueden existir. Actualmente el piano está presente en una gran variedad de estilos musicales. Se utiliza la música clásica, el jazz, el pop, el rock, la música popular y en la composición musical. También es uno de los instrumentos más empleados para acompañar a cantantes, coros y bailarines, así como en la enseñanza musical. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. En esta oportunidad vamos a interpretar un vals peruano que nos podía tocar el maestro Augusto Campos y que, bueno, vamos a tocar la versión Regresa, que fue interpretado por Lucha Reyes.
perdón, de los alumnos que expusieron, quienes son Rodolfo, por favor, presente, Rodolfo, Kevin, Bautista Ayahuaynay. Rodolfo, por favor, adelante. Rodolfo, después Meilín, Arlene, Miguel Hinojosa, va a interpretar esta danza barroca, también Ibela, Margaret Neira Rojas y Luis David Salvatierra Sánchez. Un aplauso a ellos, nos vamos a interpretar a cargo de la coreógrafa Carla Cáncila, la danza barroca del compositor Händel con la música acuática, el minueto. Empezamos, por favor.
Muchas gracias por esta presentación artística. Ahora vamos a empezar una bonita presentación también de piano. Vamos a tocar un poquito, a invitar al público, ¿no? de Lili, para que se llama empezar a bailar. Invitamos a todos no solo a observar, sino a ser parte de esta puesta en escena. Así que por favor nos levantamos y espero que lo disfruten. Gracias.
todos los Muchas gracias a todos por esta celebración artística, examen, gracias por los alumnos que han hecho un lindo trabajo de investigación, trabajo del semestre. Gracias, señores del jurado. Y ahora vamos a, por favor, con el jurado, todas las fotos, invitados para tomar fotos. Primero, bueno, todavía falta que pongan sus calificaciones, unos 5 minutos. Empezamos a tomar primero la foto con la maestra Ivonne. Foto.